Fernando Castellanos Carrimayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, muchas gracias. Para todo su territorio y su área de influencia. Como mencionaba hace un momento, esta propuesta viene a colación de la formalización de los trabajos que se da a partir del mes de febrero, fecha en que firmamos el memorando. Y bueno, sin más que mencionar por el momento, yo le reitero al presidente mi agradecimiento por toda su confianza y su apoyo, lo cual se traduce en que el día de hoy podamos estar acá, y desde luego muchísimas gracias a Eric y a Efraín por confiar en nosotros, por voltearnos a ver y por apostarle junto con esta administración a un desarrollo próspero para Tuxtla y su zona metropolitana. Es poner a la persona, a los ciudadanos y a las instituciones en el centro del desarrollo urbano sostenible, y entre todas funciona como un eje que los mantiene aglutinados. Es decir, la planeación física acompañada de la planeación económica, acompañada de las instituciones, monitoreadas por la ciudadanía y por las instituciones públicas, permiten que esa hélice gire y, metafóricamente, la lanchita de Tuxtla Gutiérrez avance. Como yo lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad de tomar un micrófono, a ver, esta administración y su servidor solamente está de paso. Y después de mí habrán de venir otros alcaldes y habrán de venir otros ayuntamientos y otras administraciones, y el principal objetivo es dejar un legado, que les entreguemos y que les digamos: miren, esto es lo que dice la ONU, que 25 o 30 años debe ser la ruta que Tuxtla debe de trazar. La sugerencia es que se adopte esa política de largo plazo y que no cada trienio Tuxtla se tenga que reinventar o Tuxtla se tenga que estar experimentando como un laboratorio para ver qué política pública sí funciona o no funciona. Muchísimas gracias.